Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Reconciliación. Recoge tu palabra que has dejado tirada a lo largo del camino. Perdónate el silencio. Contrapaisaje. Un inmensísimo azul que blanquea poco a poco a la distancia. Detrás del horizonte está el horizonte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y te invito a la conversación que tendré con el poeta mexicano Raúl Bañuelos sobre su poesía reunida, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, 1973-2023, que ha sido publicada por el taller editorial La Casa del Mago. La poesía reunida de Raúl Bañuelos concentra la relación íntima que desde el lenguaje el autor ha establecido desde hace 50 años con la naturaleza, la ciudad y Dios, elementos recurrentes en su obra y principales interlocutores de su yo poético. Esta antología invita a la lectura a las nuevas generaciones y a la relectura a quienes ya disfrutamos de su obra. En Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, el autor hace nacer en su lenguaje lo extraordinario, cuya semilla y raíz se encuentra en lo cotidiano. Eso que todos vemos desde nuestra ventana, eso que aparece en nuestro horizonte urbano, esas experiencias de vida que se van guardando desde la infancia, explotan en sus versos produciendo destellos que sorprenden a nuestra mirada y pensamiento. Raúl Bañuelos en cada poema reconquista el deseo, el camino de ir y venir en su propio lenguaje poético sin agotar la incesante búsqueda del sentido de la palabra. El poeta Raúl Bañuelos nació en Guadalajara, Jalisco, en 1954. Estudió letras en la Universidad de Guadalajara, institución en la que se ha desempeñado como profesor e investigador. Desde 1985, Bañuelos ha coordinado diversos talleres literarios. Además, ha sido colaborador de publicaciones como Agua Cero, Amatlicuilo, Avanzada, Campo Abierto, Casa del Tiempo, Educación y Desarrollo, El Informador, El Financiero, El Occidental, Perspectiva, Plural, la revista de la Universidad de Guadalajara y Siempre. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el primer lugar en el certamen de poesía cultural en 1978. En 2009 obtuvo el premio Juan de Mairena y en el 2018 el premio Francisco González de León. Algunos de sus títulos de poemarios son Cuaderno Breve, publicado en 1979, Menesteres de la Sangre, en 1980, y en el mismo año también aparece Tinta. Puertas de la Mañana y Cuarto Menguante se publican en 1983, Cantar de Forastero en 1988, Cuaderno de Miniaturas en 1992. La Casa de Sí aparece bajo el sello El Ala de Tigre de la UNAM en 1993 y Verónica de María en 2013, entre muchos otros. En 2024 aparece su poesía reunida bajo el título Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, que integra títulos de 1973 al 2023. Y es justo sobre esta antología que charlaremos con él en esta ocasión. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Con mucho gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros a Raúl Bañuelos, un autor muy querido y conocido en Jalisco, pero también en México, en la literatura nacional. Así que con mucho gusto te recibimos aquí. ¿Cómo estás? Bendito Dios, muy bien, contento de estar contigo. Me gusta mucho tu programa, entonces me siento muy alegre y muy honrado de estar contigo. Bueno, en realidad nosotros somos quienes celebramos tu presencia y pues 50 años de trayectoria, Raúl, se dice muy fácil. Hay no solo un número considerable de publicaciones atrás de ese número de décadas, sino también pues muchísima experiencia en todos los caminos que tiene el lenguaje, en muchos de ellos, la docencia y también pues la escritura y todas sus posibilidades, su experimentación. ¿Te parece, Raúl, si tomamos como nuestra guía en esta navegación radiofónica esta poesía reunida? Vamos a charlar sobre Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, poesía reunida de Raúl Bañuelos, que es un compendio de este recorrido literario que has tenido desde la escritura de 1973 hasta 2023. Es este libro, una edición de Taller Editorial La Casa del Mago, el que nos va a servir como sextante, como brújula para ir avanzando en la conversación. Uh-huh. Pues arranquemos con esta década de los 70s, qué mejor manera de empezar si nos hablas de ese primer encuentro que tuviste con la literatura. A veces ocurren con los libros que hay en la familia, a veces son estímulos que vienen de otro lugar. Platícanos cómo te encuentras con la literatura. A mi mamá le gustaba mucho leer y compraba libros. A veces me compró algún libro y compraba también El Informador, que tenía una sección cultural muy buena. Entonces yo también me acercaba a lo que ella leía. Y luego en la escuela primaria teníamos, por ejemplo, la lectura de un libro completo que fue Corazón, diario de un niño de Edmundo D'Amici. Entonces lo leíamos un capítulo cada día y se quedaba uno a la expectativa de qué iba a seguir. Claro. Para decir. Entonces era muy emocionante la transmisión de la literatura a través de la voz de una profesora y de libros muy concretos que teníamos a la mano. Y luego las clases alguna clase de religión, la maestra nos contaba capítulos de la Biblia, por ejemplo el capítulo de Sansón o de David y Goliat, y eran como cuentacuentos y nos tenían emocionados. Entonces ya nos enterábamos de dónde venía y pues nos emocionaba. Y luego ya en la secundaria, después de una cuestión como extraordinaria en mi infancia, mi papá venía de la carnicería donde trabajaba y nos encontró a un amigo y a mí dándonos bofetadas en el suelo. Ah. Entonces estaba en el colegio Anáhuac y me silbó para que fuera y me dice, mira, si te vuelvo a ver en la calle, te voy a sacar de la escuela y te vienes conmigo a trabajar a la carnicería. Dije, no, por favor. Entonces me refugié en la azotea de mi casa y me subía con un radio de pilas, con libros que traían antologías de poesía, de cuento, me acuerdo. Nuevas Rosas de la Infancia, había un libro. Y con el radio y con una libreta para escribir y hacer mis tareas. Entonces me pasaba la tarde disfrutando incluso la puesta de sol y todo, oyendo buena música. De ahí me gustaron mucho las letras de muchas canciones. Recordemos que la trova yucateca se nutría de la poesía de escritores de la época modernista y de grandes músicos que tradicionalmente han sido los yucatecos, ¿no? Entonces fusionaban los dos elementos, puesto que ambos muchas veces eran amigos y se iban a las cantinas, a los cafés, y entonces ya compartían los escritos
y la música, y salían canciones formidables, y esas yo las escuchaba en el radio. Entonces me enamoré también de la música y de las canciones que traían muy buena poesía, y pues se fue como mis comienzos. Oye, qué interesante lo que nos compartes. De pronto se nos olvida esta otra cara que siempre ha tenido la literatura y particularmente la poesía, que es la oralidad. Uh-huh. A veces creemos que es solo a través de la lectura, y eso llega después. Sí. Pero antes la literatura está en las canciones de cuna con las que nos duermen, está en estos relatos que otros nos hacen llegar o nos leen, en las leyendas, en incluso las memorias familiares, ¿no? Todo esto, y por supuesto en la música, ¿no? En estas canciones que, bueno, generacionalmente en la época en la que tú nos estás contando, pues todavía, no sé, los boleros, la trova yucateca de la cual nos hablas, pues está cargada de lirismo. Es ahí en donde está también siempre la poesía. Y ahora sí, a continuación, no sé, esta actitud tuya también tan sensible y contemplativa de irte a la azotea, en donde el paisaje urbano puede ser también sumamente inspirador, sí. ¿No? Estar viendo, híjole, las azoteas con estas cosas tan interesantes, sí, como la ropa tendida, la luz a través de los depósitos de agua. Sí. Cuéntanos. Se podía ver el horizonte, ahora ya no, hay edificios que tapan la visión, ¿no? Pero sí, era una experiencia magnífica dentro de lo urbano, aislarse y vivir lo que diría, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, el autor de Un Mundo Feliz, ¿cómo se llama? Aldous Huxley. Aldous Huxley. En su libro El tiempo y la máquina dice que hay dos tipos de tiempos, el tiempo industrial y el tiempo cósmico. El tiempo industrial, pues, es el que marca el reloj, los horarios, las comidas, el tiempo de hacer tal cosa. Y el tiempo cósmico es el tiempo que se da en el campo, en los pequeños pueblos. Y yo me aislaba y mi tiempo cósmico lo vivía en la azotea. No era un tiempo industrial. Yo estaba a la tarde sin prisas hasta que ya me llegaba la hora de terminar, ¿no? Junto con la noche. Entonces ese aislamiento me hacía entrar en el tiempo cósmico. El tiempo cósmico y entrar de manera pues muy natural, suena así, a la poesía también, ¿no? Sí. En esa mirada tuya pues fuiste educando de muchas maneras la sensibilidad, la contemplación, que es fundamental en la escritura poética. Temporada de libros. Literatura que llega a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros. Temporada de Libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. Continuamos conversando con el poeta jalisciense Raúl Bañuelos. Hoy me regaló su canica verde el niño de las mañanas y los juegos. No lo había visto. De lejos me habló y me saludó. Lanzó la canica hasta mis pies por el suelo. Luego vino y dijo, ¿conoces a Raúl? Pensé que eras tú, le contesté. No, es mi amigo el que estoy esperando, dijo sonriendo como si ya supiera. Entonces miré bien sus ojos, brillantes como la canica. No sé qué supe entonces, pero ahora veo un pájaro volar por la ventana y temo ya no encontrar jamás aire para mi pecho. Caminaste calle abajo, dejándote llevar por las piernas hacia luces artificiales. Ibas pensando por qué no jugaste con el niño, por qué no te saliste de tus pasos. Una canica, dices, puede rodar por todas partes, recibir la fuerza de todos los pulsos. Una canica no es un vidrio cualquiera. Viéndolo bien,
es un espejo dibujado en los colores de cada mirada. Entonces, ¿por qué pues no te animaste? ¿Por qué pues nomás allí ya no? Miedo, eso fue lo que tuviste. Miedo de rodar de mano en mano, de chocar aquí o allá, de no saber cuánto y cómo, más bien de saberlo. Cargues ahora la canica en cualquier bolsillo de tu pantalón. Temporada de libros. Bueno, pues hablemos justamente de esa época, si nos salimos de tu azotea y de ese encuentro tan íntimo, que también es otro de los hilos que teje la poesía. Está el otro, que es el de la socialización. No, la escritura no solo se vive en esa intimidad, sino también en la exposición con los demás, en el contacto y en el intercambio con los demás, no solo a través de la lectura. Háblanos de esos años en la Guadalajara con una tradición, la jalisciense, literaria, poderosísima. Uh-huh. Platícanos un poco. Sí, mira, comparto mucho tu opinión. Durante la infancia, cuando éramos niños, las calles estaban todavía incluso sin empedrar. Era pura arena, puro campo, donde podíamos jugar canicas, algo chollitas. Y eso que estamos hablando de un barrio, bueno, súper céntrico, ¿no? Santa Tere. En ese tiempo era la orilla de la ciudad. ¿Qué tal? ¿Verdad? Pedro Buceta. ¿Años qué son? 55, 56, 57, 58, por acá. Entonces había una vida de comunidad entre las familias que vivíamos por ahí. Por las tardes había un árbol enfrente de la casa y se juntaban familias a jugar lotería, señoras, niños, etcétera. Y luego los muchachos o los niños nos poníamos a jugar de acuerdo con la temporada, trompo, valero, canicas, changay, a los quemados, a las traes. Era una vida de comunidad fabulosa, ¿no? Y luego favorecía mucho el horario que teníamos en la clase, en el colegio, porque estaba dividido en dos. La primera parte era de 9 a 12 de clases y la segunda de 5 a 7. Entonces teníamos un tiempo fabuloso de ir a la escuela y luego hacer tus tareas pronto, luego ya en la tarde salir temprano y poder hacer actividades como lúdicas, ¿no? Claro. Entre la comunidad. Entonces era una experiencia muy rica en comunidad, en hacer amistades con la gente. Todo el mundo se conocía, incluso de la vuelta de la casa nos compartíamos cosas. Para Navidad había las posadas, todos los días de la posada, una familia hacía la posada en vivo, ¿verdad? Con la repartición de los bolos al final, los cantos, y ahí íbamos todos, los niños ahí a la vuelta de la casa con la señora a la que le tocaba la actividad, y así nos conocíamos mucho, no solamente los de la cuadra ni de enfrente, sino de las vueltas de la casa. Y a veces jugábamos también fútbol, tomando como portería los postes de la estaban así junto a la banqueta. Entonces era la portería y a la otra media cuadra estaba la otra portería. Y me acuerdo que a la escuela yo llegaba como a las 8 de la mañana, ¿no? Y entramos a las 9 porque jugábamos un fútbol así en las porterías de los postes. Entonces era una infancia como muy juguetona. Muy juguetona y muy acompañados. Está esta máxima africana que se ha recuperado en los últimos años en Occidente de pensar en qué se necesita, cuánta gente se necesita para criar un niño. Y se habla de una aldea. Una aldea necesita... Sí, es realmente esta responsabilidad compartida de la crianza en donde toda la comunidad interviene de muchas maneras. La protección, el cuidado, la responsabilidad, ¿no? Que si no comía el niño en casa, pues con el amigo, en la casa del vecino, de hacerse cargo todos de la infancia. Y la infancia aparece mucho en tu poesía. La infancia es algo en lo que te has detenido a repensarla, a revivirla y por supuesto a compartirla a
través de tu escritura. Por un lado están todos estos prejuicios históricos respecto a entender la infancia de una manera pues muy superficial, como una etapa feliz en sí misma, una etapa de la inocencia perpetua, una etapa, pero también es una etapa muy dura, que puede ser muy dura. Una etapa en donde también la tristeza, la pena, pues te va formando el carácter, el miedo se experimenta terriblemente. Sí. Platícanos un poco cómo tu poesía, qué es lo que a ti desde tu escritura te interesa de la infancia, lo que has buscado en ella, desde tu propia experiencia, por supuesto, y desde tu visión, ahora ya adulta, de cómo avistas ese periodo de vida. También había esta parte, digamos, de, como dices, de tristeza, de soledad, porque no era todo, en la azotea no era todo siempre puro felicidad, también era un aislamiento. También debido en mi casa a que después de mí nacieron tres niñas. Entonces imagínate mi mamá atendiendo a 4. El mayor tenía 6, 7 años y todos los demás chiquititos. Entonces naturalmente ella tenía que atender primordialmente a los más chicos. Entonces uno se sentía como, pues esos naturales celos de los niños, ¿no? Dice, ya me dejó, mi mamá me abandonó y todo. Y pues no era así, pero en la realidad sí lo vivía uno así, ¿verdad? Entonces todo eso como que va nutriendo una visión que une los dos polos de la alegría y los polos de la soledad y la tristeza, pero que ambos forman pues parte de la vida igual que ahora, ¿no? Cuando uno es adulto. Por supuesto. Oye, Raúl, pues vamos a volver a esta edición, a tu libro, y encontramos en él, pues desde esta primera publicación ya en el título va el marco histórico en el que se concentra la publicación, que parte del 73 al 2023. Y bueno, en esta primera publicación, la que se incluye aquí, me gustaría que nos hablaras de estos menesteres de la sangre que aparece en el 79, que nos hables un poco de ese contexto en el que surge. Mira, pues es una cuestión de un diálogo interior entre el personaje que se construye y el que lo escribe. Entonces hay un diálogo donde lo subjetivo, lo íntimo es la sangre, la que te conduce a vivir, y la otra es la experiencia vital concreta que estás viviendo. Entonces en ese tiempo el personaje vivía una intensa soledad y también había una relación fraternal con el que escribe. Entonces hay un diálogo de ida y vuelta, de una búsqueda de sentido que va encontrando con el fluir del tiempo y con fluir del poemario un sentido concreto, que es encontrar una puerta que te lleve a trascender, a asumir lo que has vivido y a mejorar tu carácter y tus costumbres. Es una especie de algo que solo se logra la poesía, a través de la poesía, que es una especie de reconstrucción del sujeto que escribe, que crea, a partir de este enfrentamiento tan fuerte, tan doloroso y también tan mágico con el espejo. Pero el espejo del lenguaje poético pues no es claro, es confuso, tiene trampas, tiene embrujos. Háblanos un poco de este desdoblamiento del yo, que al volverse el yo lírico, pues se desdobla el sujeto creador en otro. Háblanos un poco de esto, porque esto pues atraviesa toda tu literatura. Sí, recuerdo que Paul Valéry decía, lo que amas te inspira. No solamente lo que amas, sino también lo que rechazas o lo que odias, ¿no? Entonces hay una polaridad vital, ¿verdad?, que va dándole camino hacia adelante. Ahora, en lo de la búsqueda, recuerdo a André Breton que decía, en todos los aspectos de la vida se presentan 3 elementos, sea en la búsqueda de la pareja, en la búsqueda de tu vocación, cualquier búsqueda, se da la búsqueda, la elección y la fidelidad. Entonces no se trata de buscar solamente, sino de encontrar a través de esa búsqueda y luego serle fiel a lo que encontraste. Entonces es como una guía que desde que
me quedó claro en ese sentido. Internamente se proyecta en todos los poemarios que hice, en todos hay eso. Te define un poco o mucho más bien en tu poesía, en tu ser creador. Uh-huh, sí, incluso pensando en esa completitud, he elaborado cada libro. También me enseñó mucho Neruda cuando dice que le pregunta a una periodista, oiga, ¿qué poema está escribiendo ahora? Y dice, no, yo no escribo poemas, hago libros. Entonces mi propósito también es eso, que cada libro tenga una complejidad personal, una búsqueda, una elección y finalmente encontrar un sentido de totalidad o de eternidad a la poesía y a la vida. Es muy interesante esto que nos compartes porque tiene que ver con una tradición que diríamos, bueno, pues eso es muy siglo XX, ¿no? Neruda, tal. Pero vemos cómo incluso a través de todas estas llamadas rupturas, experimentaciones en donde los autores corren más o menos riesgos, al final persiste esto que es la semilla primigenia y que tiene que ver con el lenguaje, con el uso del lenguaje tan particular, tan inabarcable, difícil de definir, que es el poético, el lenguaje poético. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Quédate con nosotros. Estamos conversando con el poeta mexicano Raúl Bañuelos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos. Llegué tarde a la vida. La herencia ya había sido repartida. Los terrenos ya estaban todos guardados y las casas ya estaban todas escrituradas. Todo ya estaba aquí. El vaso de la historia ya estaba lleno hasta el borde. Llegué, inmediatamente me sellaron con número la frente y de un trago me dieron a beber la historia. No recuerdo a qué me supo. Apenas ahora he intentando vomitarla. Inútil, la he digerido desde hace tiempo. Ahora un contraveneno es lo que quiero. Continuamos conversando con el poeta jalisciense Raúl Bañuelos. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias. Luego aparece en Poema para un niño de edad innumerable, que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando ahora, y Puertas de la Mañana, en donde abres con trabajos nocturnos, Puertas de la Mañana, Tierra del Cielo, y a partir justo de este momento en tu poesía, me gustaría hablar de algo que también te ha ocupado a lo largo de tu escritura, de todos estos años, y es la forma en la que observas, contemplas esos otros mundos que también son el nuestro, el vegetal, el animal. La sutileza de tu mirada, Raúl, en este otro universo que siempre ha sido el nuestro y que hemos hecho tantas cosas tan terribles para alejarnos de él, para destruirlo, para atacarlo, y nos atacamos a nosotros mismos. Cuéntanos un poco de estas otras vetas, de estos nutrientes en los que tu poesía va a beber. Como que la experiencia de vivir un mundo donde se está destruyendo la tierra tiene una búsqueda compensatoria en ver la belleza que existe en la naturaleza. La belleza, como dices, en elementos como una flor, la lluvia, el río,
una montaña. Y muchas de esas cosas me ha tocado vivirlas profundamente. Hablaba del barrio y de cómo eran las calles. Nosotros salíamos cuando llovía a mojarnos en la lluvia y chapalear en los charcos y todo. Y no pasaban carros casi nunca. Entonces hay una experiencia vital muy profunda con la lluvia, por ejemplo. También de contemplarla, de caminar sobre ella. Y sobre la montaña que menciono, tuve una experiencia magnífica de ir a una montaña. Resulta que un sacerdote salesiano, amigo, tenía en un pueblecito de una montaña de Oaxaca la construcción de una clínica pequeña para hacer su servicio social de la arquitectura. Entonces, una vez que yo no tenía trabajo, pasó por la calle y me dice, voy para allá, y pues, ¿se te antoja ir? Y dije, pues sí, vámonos. Entonces subimos la montaña y fue una experiencia muy dolorosa y también formidable. Cuando íbamos subiendo, fueron horas, yo no llevaba tenis, entonces se me ampollaron los pies. Entonces la comitiva se fue adelante y yo me quedé con un guía indígena y fue una experiencia formidable. Pero, por ejemplo, la noche fue una noche terrible con el frío y sin nada, yo tenía una chamarra nada más y sin nada que tapar. Entonces, bueno, fue temblar toda la noche, ¿no? Y después ya llegamos al pueblo y fue una maravilla estar viviendo en esa comunidad. Y como yo andaba con los pies ampollados, yo no me salía a pasear por la montaña, por arriba, por abajo, sino que me quedaba en el pueblito. Entonces vivíamos en una bodeguita y ahí llegaban niños, empezábamos a jugar, luego yo me subía a los árboles a cortar guayabas y ya se las aventaba. Jugábamos mucho tiempo. Entonces fue una experiencia tanto dolorosa como de una intensa felicidad, de una vivencia de comunidad con gente de los pueblos originarios. Y además resulta que dentro de esa comunidad había una división dada por la geografía y por la lengua. En la comunidad donde vivíamos se hablaba el mije. Uh-huh. Y hacia arriba otras montañas eran mijes también, pero había otro tipo de vocabulario, otras palabras. Una variante. Una variante. Dialectal, claro. Exactamente. Entonces se vive también esos dos extremos y esa búsqueda de comunión a pesar de las diferencias. Fíjate qué importante esto que nos compartes de tu experiencia vital, porque aquí vemos cómo tu interés poético y tu experiencia de escritura está atravesada también por el cuerpo, por la experiencia física. Esto es importantísimo. No es un poeta que se sienta, Raúl Bañuelos, frente a una pantalla o a un lápiz con una hoja en blanco, aislado, sino que es estas experiencias intensas por naturaleza, que atraviesan el cuerpo, que le duelen al cuerpo, pero que también lo recompensan. Cuéntanos un poco de esto, que está esta otra experiencia. Ya hablamos de alguna manera de la beta esta filosófica, digamos, ¿no? De esta implicación del yo poético, del juego de espejos, de quien escribe. Luego está otra, innegable, que no se puede desprender y que es la física. El cuerpo en sus pasiones, en su intensidad, pero también en su dolor, en su queja. Uh-huh. Cuéntanos un poco de cómo aparece también esta otra y maravillosa experiencia de la vida humana en tus versos, en tu poesía. Uh-huh. Sí, casi todos los poemas surgen de una experiencia. Incluso hay una experiencia muy fuerte, dolorosa, que es la de mi papá, que dejó de beber, tuvo una etapa fuerte de beber y entró en una depresión muy fuerte. Entonces de ahí salió un poema largo porque él decía que no tenía ganas de vivir, pero también tenía miedo de morir. Entonces esa dicotomía también me provocó esa intensidad necesaria para que brotara sin pensarlo ese poema largo. Ahora, volviendo un poco atrás del dolor, al subir la montaña y la experiencia que viví, me dio un poema largo que se llama Tierra del Cielo, que es toda la tercera parte del libro de poemas de Puertas de la Mañana. Uh-huh. Todo ese poema surgió de esa experiencia, desde salir de la ciudad, caminar, llegar allá, luego subir la montaña y luego la experiencia de estar allá y luego regresar de nuevo a la ciudad a un tiempo real donde lo idílico
puede ser que se dé como un pequeño cosmos que sale del interior y uno mismo debe darle su apertura. Círculo. Como eres el último de ti mismo, buscas ser el primero de todos los que tú eres. Búsqueda. Buscando la claridad del misterio, encontré la claridad del misterio. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gina León interpreta Aléjate. Más fuerte que mi credo fue la carne, por eso estoy sufriendo mi locura. No sé cómo te atreves a mirarme si solo fui en tu vida una aventura. No debe sorprenderte mi caída, prefiero hasta morir que ser tu amante. Jamás me pagarás tu cobardía, porque ni mi desprecio ya es bastante. ¿Te acuerdas de la noche de la playa? ¿Te acuerdas que te di mi amor primero? Y mi vida toda destrozaste, y sin embargo siento que te quiero. Aléjate, no vuelvas a buscarme. Aléjate, mi vida, te lo imploro. Ya mis lágrimas empiezan a cegarme. Los ángeles también a veces lloran. No vuelvas a buscarme. Aléjate, mi vida, te lo imploro. Ya mis lágrimas empiezan a cegarme. Los ángeles también a veces lloran. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Vamos a un corte y regresamos a la charla con el poeta mexicano Raúl Bañuelos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. La Freddy interpreta Debí llorar. Debí llorar
ya ves, casi siento placer. Dejé llorar de dolor, de vergüenza tal vez. Dejé sufrir el bochorno de tu insensatez. Pero ya ves que apenas estoy triste y sola, y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás podrá saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. De que vi llorar, pero pensé por qué. Apenas estoy triste y sola, y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés de saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. De que vi llorar, pero pensé porque quedé que vi llorar. Continuamos conversando con el poeta jalisciense Raúl Bañuelos. Y luego está el Cantar del Forastero, quizá los poemas que más se conocen de tu firma, los que han recorrido más publicaciones, los que se han reproducido en publicaciones diversas a nivel nacional e internacional. El forastero es una figura súper enigmática, súper interesante. ¿De dónde parte desde tu visión creativa? ¿Quién es ese forastero? Sí, me encanta tu pregunta porque junta experiencias de diferentes épocas. Cuando Raúl Padilla funda el DICSA, Departamento de Investigación Científica y Superación Académica, nosotros ya nos conocíamos desde estudiantes. A través de un amigo me dice que quiere hablar conmigo, voy con él. Y me dice, mira, vamos a abrir la investigación a todas las áreas de la universidad. Estoy hablando del 86, 87. Y vamos a crear el departamento, el Centro de Estudios Literarios, perdón. ¿Te gustaría entrarle? Dije, claro que sí. Yo decía, pues ni soñado. Y me dice, ¿cómo te le llamas con Dante Medina? Y digo, muy bien, pues fuimos compañeros en la escuela y ahora que vive en Francia. Él me escribe y yo le respondo por teléfono porque no me gusta escribir cartas. Entonces dice, pues tienes que armar un proyecto de investigación y todo. Y el proyecto de investigación era para hacer un libro de poemas. Entonces me propuse ese proyecto con todos sus pasos de investigación, de indagación, todos los pasos. Y entonces esa estructura
estaba formada por 3 elementos. Y una es, la idea global es que el ser humano es un forastero en el mundo que está en búsqueda de su casa definitiva, centralmente. Entonces, todo un proceso donde están experiencias personales como forastero, precisamente. Una muy fuerte fue cuando estaba trabajando en la radio del Estado, en Bellas Artes, en 78, 79. Me iba de vacaciones, agarraba puentes o fines de semana, y me gustaba ir a Pátzcuaro. Entonces me agarraba mi mochila y me iba. Entonces un día no había habitación, entonces me quedé, dije, voy en camión a Morelia, y ahí tampoco había nada. Entonces me quedé a dormir en la estación de camiones, y entonces ya cuando de repente estaba acostado dormido y siento que alguien me golpea en los zapatos, y era alguien con una escoba que me dice, órale, ya es hora. Y dije, bueno, ¿de hora de qué? Me desperté. Y pues estaba mucha gente en el suelo también. Dije, mira, somos forasteros, pero estamos muy acompañados entre nosotros. Entonces esa búsqueda de un lugar para pasar la noche aparece en un poema también ahí. Como te digo, pues casi todos los textos vienen de una experiencia. Algunas veces son poemas muy breves, como los poemas breves que comentábamos hace rato de Cuaderno de Miniaturas. Resulta que había durado 2 años o algo así sin escribir. Dije, me propongo que es escribir algo, pero forzadamente. Dije, ¿cómo qué tema? Dije, pues voy a escribir sobre la noche, los desvelos, la nocturnidad y todo. Entonces salieron un poco como, finalmente reuní 54 breves poemas. Pero a lo que iba es que ese libro salió directamente en la Universidad de Guadalajara, Cantar de Forastero, y trae esas experiencias. Algunas sí también como utópicas, ¿no? Como la utopía que nos planteamos, que puede estar en una visión social, en una visión política o una visión religiosa, y algo más allá, una visión espiritual. Entonces esas facetas fui estructurándolas en el libro, terminando con esa visión espiritual. Pues miren, todo eso pasa en este libro, en esta poesía reunida, en esta Puerta del Cielo y Estrella de la Mañana, que también me gustaría que nos hablaras. Ya casi estamos terminando el tiempo, es horrible, Raúl, pero esta que es jaculatoria, esta es parte de una oración, ¿no? De un rezo. Sí. Y cuéntanos por qué, porque, yo la recuerdo larguísima, y tú eliges 2 versos, 2, Puerta del Cielo y Estrella de la Mañana. Sí. Son metáforas del rosario, hablando de la Virgen María. Entonces esas metáforas son aplicables a ella, y hay muchas más, pero esas me sonaron como muy melódicas. Claro. Estoy de acuerdo completamente con Verlaine cuando decía, la música ante todo. Si no me suena bien, no entra. Lo resguardo, luego digo, lo queda abandonado en cuadernos, y voy seleccionando lo que sí queda bien, o ya corrigiendo, a veces alterando la sintaxis normal. Y ya cuando así decía Borges, la poesía es sobre todo una cuestión de sintaxis, aunque antes había dicho que la poesía era sobre todo una cuestión de la imagen, pero se complementan, ¿no? Por supuesto. Oye, Raúl, pues qué lujo tenerte aquí en Temporada de Libros para conversar de esta colección de trabajos literarios, de publicaciones que a lo largo de 50 años han marcado la literatura en Jalisco, no solo tu escritura. Y me gustaría cerrar platicando un poco sobre esta otra acción de la poesía fundamental, que es la transfiguración de la percepción de lo real, en eso en lo que a veces nos ponemos de acuerdo, que es, a veces no, pero este acto de transfigurar la naturaleza, el propio pensamiento, lo existente, lo que percibimos, para convertirlo en algo diferente, en otra cosa. ¿Cómo ha sido este camino, y cuál es tu percepción de esta acción poética? Yo creo que viene desde un origen, podría ser la nutrición que tiene que ejercer uno para encontrar la propia voz, la nutrición poética. Ya lo decía Martín, para encontrar la propia voz hay que abrevar de la diversidad de los grandes poetas. Entonces es una lección que busqué mucho, aplicar o recibir. Y entonces, mediante eso, se da, perdón que vuelvo a citar a Borges, cuando él dice en un poema, se pregunta sobre la escritura, sobre elementos de la poesía,
Y finalmente decía, alguien dicta. Entonces, muchas veces es quitarse los ruidos que tenemos de la vida cotidiana, de las preocupaciones, de los planes frustrados, de los planes que sí se van logrando, y purificar todo eso y escuchar esa voz profunda que nos dicta el tono, como decía Vallejo. Lo que más importa en la poesía, más de que lo que se dice, es cómo se dice, es ese tono, el tono en que se dice. Entonces es quitarse todos los ruidos, aislarse. La poesía necesita un vacío alrededor, decía Alicho Macero. Es crear ese vacío. Ese es un trabajal, evitarte los ruidos de alrededor, ambiciones personalistas, el quitarse el qué dirán de afuera, ser uno mismo profundamente y crecer en ello y escuchar esa voz y serle fiel finalmente. Pues Raúl, gracias por compartirnos un poquito de tu escritura, de tu palabra aquí en Temporada de Libros. Un placer esta charla contigo y pues que vengan siempre nuevos versos. Gracias, Raúl. Dios te oiga. Muchas gracias a ti. Un pez me dijo del río cosas largas y tremendas. Me dijo que a sus piedras la dureza les viene del agua que las golpea, y que la lluvia le duele y le entusiasma más que cualquier cosa cualquiera. Un pez me dijo del mar cosas anchas y tremendas. Me dijo que a sus aguas el río le duele y le entusiasma más que cualquier cosa cualquiera, y que la amargura le viene del agua de lluvia que le golpea. Un pez me dijo del hombre cosas largas, anchas y tremendas. Me dijo que la dureza le viene de la amargura que le golpea, y que la vida le duele y le entusiasma más que cualquier cosa cualquiera. Una vida me dijo del hombre cosas largas, anchas y tremendas. Me dijo que la amargura le viene de no ser mar, ni río, ni lluvia, y de ser hombre como cualquier cosa cualquiera. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el poeta mexicano Raúl Bañuelos, con quien charlamos sobre su poesía reunida Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en la página de Radio UDG y en Spotify. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.